Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Se dice que San Francisco es una ciudad habitada por personas solidarias y nosotros creemos que es efectivamente así, que San Francisco es solidario. Esa solidaridad fue amasada con el paso del tiempo y tiene un origen, y tiene una explicación. Y ese origen y esa explicación es de lo que vamos a hablar, el origen y la explicación de la solidaridad, de la beneficencia. Solidaridad es un nombre un poco más actual. En los primeros tiempos de la ciudad de San Francisco se utilizaba más el nombre beneficencia. De eso entonces dialogamos con Arturo. Arturo, beneficencia. Cuando uno dice beneficencia, en mi caso me viene inmediatamente a la memoria el nombre de damas de beneficencia. Es como que la beneficencia, la solidaridad siempre tuvo un vínculo muy directo con la mujer. Exactamente. Y esto se ha visto reflejado también en la historia de San Francisco. La Sociedad de Damas de Beneficencia, precisamente, nace por allá en el año 1915, un poco antes de la inauguración del Hospital Iturraspe, en febrero de 1916. Y lo integraban, bueno, mujeres que pertenecían, podríamos decir, a la alta sociedad del San Francisco de entonces. Claro, a las familias más acomodadas económicamente. ¿No es cierto? Porque aprovechaban precisamente esa influencia de los esposos de estas mujeres que podían aportar dinero por un lado y por otro también a ir con un nombre a hacer gestión y a pedir dinero, a solicitar dinero y a hacer diversos actos que recaudaban fondos para asistir a algunas personas. Esa Sociedad de Damas de Beneficencia se forma precisamente allá alrededor de 1915 con el objetivo de ayudar primordialmente al hospital. Pero luego se planteó en varias oportunidades... Hay que pensar que Dominga Cullen es una de las factotum del hospital. Claro. Pero te decía que esas damas de beneficencia en principio se forman para el hospital, sí, pero después se les reclama que den una beneficencia general a la sociedad necesitada. Que se abran. Que se abran a la sociedad necesitada. Y ahí tenías nombres como el de Celia Ducó, de Taglioretti, doña Rosa Viaba de Tampieri, en fin, había toda una serie de nombres que participaban de esto. Y vos mencionabas recién a Dominga Cullen, y precisamente Dominga Cullen, que había sido esposa de José Bernardo Iturraspe, fue la que llevó adelante el aporte mayor para la construcción del hospital, claro, en homenaje a su extinto esposo y en una coordinación muy estrecha con el doctor Enrique Carrá, que era el médico, el profesional, que vio la necesidad de tener en San Francisco, que era un pueblo que crecía y donde había graves problemas de salud, acá y en la zona, para tener un sitio de atención a las personas que necesitaban, claro, precisamente ser atendidas por accidentes, por pestes, por enfermedades, por las epidemias que había en la época, y no había un centro de internación, claro, de personas. Claro, porque recuerdo, bueno, de haberlo leído y de haberlo estudiado, las internaciones, cuando había un problema un poco serio, las internaciones en San Francisco se daban muy habitualmente en Rosario. Claro. Pero no todos podían viajar. Pero no todos podían viajar. Claro, y tampoco podía viajar después la familia. No, y además había toda una cuestión de costos de por medio. Porque por cierto.
estaban las sociedades, las mutuales incipientes, las sociedades de ayuda mutua, pero había algunas que te cubrían el costo y otras que no. Era realmente un problema muy serio el tema de la salud. Y doña Dominga Cullen, cuando ella queda acá en San Francisco luego del fallecimiento de José Bernardo Iturraspe, en realidad Dominga Cullen era prima de José Bernardo Iturraspe, y se casan ellos, ¿no es cierto?, cuando doña Dominga Cullen había... Hay que decir que para la época los casamientos entre primos era común, era común, tenían era bastante habitualidad. común, pero además ella ya era viuda de Patricio Cabal, y entonces al enviudar la familia de alguna manera influye para que se case con José Bernardo Iturraspe, que a su vez él no tuvo hijos con ella, con Dominga Cullen, sino que todos los hijos de Iturraspe reconocidos los tuvo con la señora Sieven. Estas sociedades, estas damas de beneficencia organizaban eventos, ¿no es cierto?, para recaudar fondos. Organizaban eventos entre sus actividades. Y, por ejemplo, todas las salas de espectáculos de San Francisco que había en aquel momento, que eran 3 o 4, el Plaza, el Viejo Universal, el Cine de Sada, el Moderno, que eran los cines que había en la época, o teatros que había en la época, comenzaron a ofrecer voluntariamente sus salas para que se hagan espectáculos en beneficencia o en beneficio de la sociedad, y también los clubes Tiro y Gimnasia y Esportivo organizaban kermeses y partidos de fútbol a beneficio de estas mujeres. Y además después comenzaron a recibir un pequeño subsidio provincial y unos aportes municipales para el desarrollo de su obra, cosa que a veces le costaba mucho cobrarlo después, ¿no? Sí, aparecía el anuncio, después era difícil que apareciera la plata. Como ahora, en eso no hemos cambiado demasiado. Escucha, Arturo, hemos enfatizado el nombre de Dominga Cullen y de varias mujeres más. En la familia Carra había también una mujer que se destacó. Claro, que es, ¿no?, digamos, es la otra parte de esto. Yo te decía al principio que generalmente allá en los comienzos, las mujeres que integraban la Sociedad de Damas de Beneficencia eran mujeres pertenecientes a familias acomodadas, mujeres que no necesitaban trabajar, porque primero estaba la costumbre propia de la época, ¿no es cierto?, que generalmente la mujer se dedicaba a cosas del hogar, claro. no todas trabajaban, y menos... Esta era una oportunidad de tener roce social también. También, y de una manera útil de dedicar el tiempo. Claro. Pero se da el caso de la familia Carra con Elena Carra, que es la otra parte. Elena Carra era de una familia muy bien de San Francisco, hija de Martín Carra, pionero industrial que tuvo en San Francisco, que desde el año 1890 tuvo su industria, y hermana a la vez de Luis Carra, que fue una persona que también se dedicó a entidades de bien público, como que fue presidente de bomberos voluntarios, estuvo en el centro comercial de San Francisco, estuvo en entidades, digamos, en las que él pudo ocupar. Luis Carra, hermano de Elena. Y Elena era una persona que desde muy chica participó también de la Sociedad de Damas de Beneficencia, pero luego, con el paso del tiempo, ella contrae matrimonio con Federico Uriburu, un escribano salteño, que había llegado acá a San Francisco, y continúa esas labores. Pero no era de una familia tan pudiente como las demás, claro, ¿no es cierto? Y ella, al enviuda muy joven también, Elena Carra, que había nacido en el año 1903, enviuda bastante joven, ya con hijos también, y tiene la necesidad de trabajar para mantener a los hijos, así que ella comienza a desarrollar una recordada labor, una recordada tarea docente en personas ya muy mayores en San Francisco, como maestra de labores en la escuela Iturraspe. La maestra de labores de aquella época era una docente de actividades prácticas. Que era algo, digamos, que estaba en todas las escuelas, en todos los grados, porque incluso al final del año, recuerdo, se hacían una feria, las exposiciones y ferias de las labores, que era al margen del cierre de la actividad de la escuela, pero se presentaban las labores. Que ver con bordado, con hacían. Tejido, Claro, y la orientación que tenía era inclinar a los chicos hacia cuestiones de carpintería generalmente, claro, y a las chicas en temas de bordado, costura, ¿no es cierto?, algunas manualidades, en fin. Esa era la tarea que toma luego Elena Carra para, digamos, su sustento, que lo necesitaba para seguir formando, ¿no es cierto?, y educando a quienes fueron sus hijos. Pero nunca deja la actividad
comunitaria y de beneficencia. Fue una de las integrantes formadoras de la Acción Católica en la Iglesia Cristo Rey. Trabajó también en la Liga de Lucha contra la Tuberculosis, que acá la llevaba adelante el doctor Bartolomé Costamagna, fue uno de los impulsores de la lucha contra la tuberculosis, pero fundamentalmente ella tuvo mucho que ver en la formación de ALPI, cuando en los años 50 se desata... Una entidad que tiene una trascendencia impresionante. Pero se desata el tema de la poliomielitis, y era necesario atender casos que se producían y prevenir nuevos casos. Entonces, una de las impulsoras de esto fue Elena Carra. Y después, a lo largo del tiempo, como hasta los 80 años aproximadamente de ella, o luego, ella siguió trabajando tesoneramente en ALPI y consiguieron la construcción del edificio que tiene actualmente ALPI, que ahora ya es un instituto que no solamente atiende el tema de parálisis, sino de recuperación, ¿no es cierto?, de personas, que es un instituto muy de rehabilitación. Pero continúa siendo ALPI en el mismo lugar donde se había construido aquel edificio, y es más, como un reconocimiento entre tantos que tuvo Elena Carra, cuando en 1993, cuando ella tenía 80 años, y durante precisamente la intendencia de Jorge Bucco se implanta con la señora de Menegón el tema del premio a la mujer del año. El primer premio que se entrega se lo dan a Elena Carra. A Elena Carra, mirá, claro, ella fue la ganadora del primer premio. Y así hay muchísimos otros nombres, y Elena falleció más que centenaria. O sea, y siempre pensando, ¿no es cierto?, en de qué manera podía contribuir con ALPI, con entidades, con ayudar a la gente. O sea, porque era algo que lo tuvo desde su adolescencia hasta cuando fallece, luego de los 100 años de edad. El otro tema es que había, bueno, otras mujeres, ¿no es cierto?, como Celia Ducó, Teresa Barrenechea de Cartier, que fue de la cooperadora de la Casa del Niño allá en los años 30 y que trabajó muchísimo para conseguir apoyos, ¿no es cierto?, como una comisión de mujeres que apoyaba a la Junta del Trabajo, que era una comisión de hombres, que construyeron el edificio, pero para el sostenimiento posterior, además de las ayudas provinciales, ¿no es cierto?, Teresa Barrenechea de Cartier fue la que impulsó a un grupo de mujeres y la interesó en trabajar en el sostenimiento de Casa del Niño con la cooperadora. Y así, bueno, hay un montón de nombres, en el caso de Rosa Viaba de Tampieri, que fue una mujer también que presidió la comisión que dio origen al Jardín de Infantes María Pía de Saboya, que se convierte con el paso del tiempo en el Instituto San Francisco de Asís, que es el actual Instituto San Francisco de Asís, que comienza como una obra de un grupo de mujeres, de esposas, de miembros del Dopo Laboro de San Francisco, que fundan ese jardín de infantes con el nombre de la princesa del Piamonte, y que luego deriva en ser lo que es actualmente una institución educativa con una trascendencia mayúscula, ¿no es cierto?, porque tiene de jardín, primaria, secundaria, ¿no es cierto?, y con tantos años de... Y un gran prestigio. Por supuesto. Arturo, sin dudas, esta solidaridad que expresamos nosotros tienen los sanfrancisqueños en la actualidad, tiene una historia, tiene un origen, tiene un sentido, tiene personas que a través de su accionar explican por qué tenemos este perfil que sin duda hoy en la actualidad se ha multiplicado y hay muchísimas personas trabajando en muchísimos ámbitos con este esquema. Claro, y al ser tantas ya las entidades, ¿no es cierto?, tantas las personas que ya caemos, ¿no es cierto?, lamentablemente por momento o al ser contemporáneos nuestros, están un poco como anónimos. ¿No? Claro, por la gran cantidad por la cantidad que hay. Nosotros estamos reflejando acá hechos que eran una o dos entidades que había en su momento y personas que se destacaron. Y que tuvieron carácter fundacional de instituciones que todavía tienen vigencia. Exactamente. Y sin duda, bueno, este trabajo que están haciendo la gente actual tiene el mismo tesón, dedicación e intereses que aquellos. Que hemos recordado en este hermoso, excelente bloque de huellas, repasando lo que son, bueno, los orígenes de esta característica que tenemos como sociedad en la actualidad de considerarnos y de ser una comunidad solidaria. Yo le debo mucho en el sentido que ha sido muy condescendiente conmigo. Valoró mucho lo poco que yo he hecho.
porque en verdad, le digo la verdad, que a mí cuando me nombraron la mujer del año, para mí me sorprendió, porque cuando han venido a comunicármelo, vino Martini y no me acuerdo cuáles otros concejales, y me dice, ay, le traigo una noticia, y yo le digo, ay, me traen una plata para Alpi. No, dice, digo, vengo a decirle que fue elegida tal cosa. No puede ser. Bueno, la cosa es de que sí, que me habían elegido. Había sido cierto, pero yo lo primero que creí era que me habían traído plata para Alpi. Sí, y bueno. Así que yo he tenido muchas satisfacciones de la ciudad de San Francisco. Y le vuelvo a decir que yo no las merezco, porque yo sola no hice nada. Siempre estuve muy bien acompañada. Tuve siempre un elemento de personas que me han acompañado, ya sea en las cooperadoras de las escuelas, en Alpi, en la campaña del hambre, en todas partes he tenido siempre un núcleo de gente que ha colaborado y que no ha mirado el cargo que tenía, sino el amor que le daba a la obra. Por eso, y yo también tengo que agradecer muchísimo a la prensa, oral y escrita, porque ellos siempre han tenido una palabra de aliento y de elogio. Y es el que hoy a usted le voy a recomendar, me lo salude a todos los periodistas para mañana, con el cariño grande mío, particular, y el grande de la Comisión de Alpi. Muy bien. En este bloque de huellas, en nuestros diálogos ya habituales con Arturo Bienedel, vamos a repasar la historia de la aviación en San Francisco. La historia de la aviación en San Francisco. Tiene algunos antecedentes interesantes, curiosos, incluso algunos antecedentes trágicos que forman parte de la historia de San Francisco, específicamente de la historia de la aviación. Arturo, la aviación en San Francisco se inicia, tiene antecedentes bien lejanos, ¿no es cierto?, Claro. en los comienzos de la historia de nuestra ciudad. Sí, en la década del 10, la segunda década del siglo XX, ahí es cuando llegan a San Francisco los primeros aviones. ¿Sí? Prácticamente de un modo contemporáneo con el resto del país y Exactamente. del mundo, ¿no? Sí, Porque era, sí. en esa etapa estaba en pleno desarrollo todo el tema de Claro, la aviación. la aviación apenas tenía 10 años, Claro. 12, ¿no es cierto? O sea, hay que tener en cuenta que el avión, como lo conocemos, como se conoció históricamente con los sistemas actuales, data de 1903, pero final de 1903, así que el desarrollo es del año 4, 5 en adelante. Ya tienen intervención también en la Primera Guerra Mundial y inmediatamente después de terminada la guerra, muchos aviadores europeos, norteamericanos, comienzan a circular por el mundo también llevando esas ideas de la aviación, si Claro. bien en la Argentina ya había, ¿no es cierto?, gente que practicaba la aeronavegación. Y aquí en San Francisco, ¿quiénes son los primeros que se dedicaron a este Bueno, mundo? antes de esto, ¿no es cierto?, como te decía yo, Sí. acá llegan gente que no eran precisamente argentinos los que vienen primero con los aviones a la zona esta de San Francisco, sino que eran pilotos que habían participado de la Primera Guerra Mundial, ingleses, italianos, que... Entre los alemanes, un pequeño paréntesis, nada más, ¿no es cierto? Pero
uno de los más recordados es el caso del Barón Rojo, ¿no es cierto? Claro, pero ya son héroes de guerra. Héroes de guerra, claro, porque el avión empieza a tener alguna participación, aunque en combates entre ellos. Sí, también se lo usó después para algún bombardeo. Pero bueno, concretamente lo que pasaba acá eran aviadores que habían tenido participación en la guerra, mecánicos de aviación que habían tenido participación en la guerra, que se hacían de alguna manera de algún avión propio y con eso hacían demostraciones aéreas. Llegan a San Francisco alrededor del año 17, 18, ¿no es cierto? Ya todavía en esa época todavía estaba la guerra, pero ya llegan algunos que estaban desafectados de servicio, vienen a estos lugares a hacer demostraciones de vuelo. En algunos casos eran simplemente mostrar cómo volaba un avión, era toda una atracción. Me imagino debe haber, lo que debe haber significado claro, eso. Se hacían todo en los campos del sur, de acá de la ciudad de San Francisco, donde ahora sería el barrio Jardín, el barrio 9 de Septiembre, el barrio San Martín, Buchard, que eran unos campos, por un lado, de una familia Gili, y por otro lado de la familia Casalis. Entonces, en los campos de ellos, ahí se preparaba una pequeña pista donde descendían estos aviones y hacían las demostraciones. Luego ya, en el año 1920, llega un avión con la idea de hacer vuelos con pasajeros. Entonces, la gente pagaba, ¿no es cierto? Y obviamente tenemos la lista de quienes han sido los primeros viajeros aéreos acá de San Francisco, donde se destacaba que incluso había una mujer que se había animado a hacer el vuelo, pero eran, claro, las personas, digamos, de mayor poder adquisitivo, claro, porque estas personas que hacían esas demostraciones aéreas tenían un fin económico, naturalmente. Así que eran los que iban trayendo esas ideas a estos lados. Ahora, propiamente, incluso en 1920, nosotros hemos registrado lo que es la primera foto aérea de San Francisco. Ahí está. Que incluso se toma la fotografía con una cámara que había prestado la familia Buero. O sea que... Claro, porque tener una cámara fotográfica también era un lujo. Una cámara fotográfica más o menos importante, había que también disponer del dinero como para tener. Entonces la familia Buero facilita la cámara para publicar la primera foto aérea. Los Bueros que después tendrían una participación en el tema de la fabricación de aviones. Esos es otra familia Buero también, pero de morteros. Eso es en morteros. En este caso acá se referían concretamente a Carlos Buero Romano, ¿no es cierto?, que del Molino Meteoro. Ahora, y eso se va sucediendo. Venían algunos que hacían esos viajes y otros que hacían acrobacias. Claro. Venían a hacer demostraciones, desafíos de paracaidismo entre grupos, ¿no es cierto?, de ellos mismos, que eran como troupes aéreas, circos aéreos, que circulaban por todo el país. Y en esas circunstancias llegaban también a San Francisco, y eran multitudes los que iban a verlos. Ahora, propiamente, ¿quién fue el primero en tener aviones en San Francisco? Era Santiago Pucci. Claro. Santiago Pucci, que era un industrial, fabricante de cosechadoras en la localidad de Frontera en aquel momento, concretamente en el lugar donde las instalaciones son las mismas, donde está el supermercado Chapulín. Claro, exactamente. Eso era antiguamente la fábrica de cosechadoras de Pucci, donde está la escuela, el EMPA, incluso esa era la casa de familia de los Pucci. De ahí viene el nombre también de barrio Pucci en el lugar. Pucci era un apasionado de la aeronáutica, entonces él llega a tener un aeroclub en aquel lugar, no más que un aeroclub, un aeródromo. Claro, una pista de aterrizaje. Una pista de aterrizaje. Concretamente en el sitio donde ahora está, era mucho más grande por supuesto, pero en el sitio donde está ahora el Polideportivo de Frontera. Claro. En ese lugar estaba la pista, muy cercano también a lo que era la fábrica de él. Un Pucci fue la primera víctima de accidente de aviación en la ciudad. Claro, Vicente Pucci. Vicente Pucci es la primera víctima fatal de un accidente aéreo en San Francisco y era hermano de Santiago. Pucci en realidad cae con su avión en Barrio Sarmiento, de acá de San Francisco, en donde está ahora... Que era descampado, ¿no es cierto? Era un descampado, absolutamente, pero las calles estaban marcadas y cae aproximadamente donde está la esquina de Libertad y Drago. Bien. En ese lugar es donde cae el avión de Pucci. Santiago Pucci, el hermano, le rinde un homenaje después a Vicente, erigiendo un monumento que todavía está en el predio del Polideportivo de Frontera.
que es una columna, es una pirámide que con en un realidad cóndor. ahí era el aeródromo en ese momento. Ahí estaba el aeródromo, ahí en el lugar ese es donde entonces le rinde homenaje. Y Vicente Pucci está sepultado en María Juana, que es de donde son oriundos en realidad los Pucci. Y Pucci no solamente lo utilizaba como naves deportivas, sino también para su empresa. Claro. Él distribuía a nivel nacional las cosechadoras y le llevaba repuestos en avión a cualquier lugar del país donde estaban las cosechadoras, que se podían descomponer, necesitaba un repuesto, él en forma rápida... Era un servicio adicional que prestaba. Adicional, llevar piezas en avión. O sea que imagínate vos, una persona que estaba haciendo una cosecha en la provincia de Buenos Aires con una maquinaria de Pucci, se rompía, necesitaba un repuesto urgente, si tenía que ir en tren, podía tardar una semana en ir. Tal cual. Y la cosecha La no cosecha podía la tenés que levantar. Entonces, cuando la tenés que haciendo levantar. un llamado telefónico con las precarias líneas que había en aquel momento, no obstante esto, Pucci salía desde acá y a lo mejor en 24 horas, dentro de las 48 horas, estaba en el lugar del percance con el repuesto que necesitaba. Y obviamente Pucci fue también impulsor después del Aeroclub en San Francisco, con otras personas, con otra gente. Eso ya en la década del 30. Ya en la década del 30, el Aeroclub de San Francisco surge en 1932. Y en un momento largo, como hasta finales de los años 40, teníamos el aeródromo Vicente Pucci en Frontera y el Aeroclub San Francisco en el lado de San Francisco. Santiago Pucci fue también quien le proveyó los planos para que los hermanos Gemelli construyan el primer avión que se construye en San Francisco en 1937. Sí, señor, hicimos un programa sobre los hermanos Gemelli. En Huella hemos hecho un programa sobre los hermanos Gemelli que hicieron su avión, ¿no es cierto?, que llegó a volar y bueno, tuvo toda una historia. Incluso después uno de ellos, Mario Gemelli, tuvo continuidad en la actividad aeronáutica nacional. Y bueno, todo esto impulsado precisamente por Santiago Pucci. Santiago Pucci, que podríamos decir que es el precursor de la aviación en la ciudad de San Francisco, al menos. Sí, sin duda, sin duda. Sin y lugar a después, dudas. bueno, hubo mucha otra gente que se sumó, por supuesto, y muchos nombres, ¿no es cierto?, que es imposible dar todos los nombres en este momento, pero que han sido toda gente que estuvieron trabajando para el desarrollo de la aeronáutica en San Francisco, y no solamente con el vuelo motor, sino que allá en el año 46 también surge el primer club de vuelo a vela. Claro. O una agrupación de vuelo a vela, que era hacer el vuelo en planeadores. Claro. ¿No? Surge ahí. Años después ya viene también la brigada de paracaidismo, en fin, todas las otras derivaciones que ha tenido. Que será motivo de algún otro bloque donde podamos detallar la historia del Aeroclub. Aquí de lo que estamos hablando es de la historia de la aviación en San Francisco, de sus primeros antecedentes y de sus primeros impulsores. Y recordamos muy especialmente, por supuesto, a don Santiago Pucci. Hasta aquí llegamos entonces con el repaso de la historia de la aviación en sus primeros tiempos en la ciudad de San Francisco. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.